Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. We got each other. Never gonna let you down. For so long. Never gonna give you up. Adivinen qué pasó, además de que estábamos escuchando esta canción. Adivinen qué pasó. No me lo van a creer. A ver, Adivinen qué acaba de pasar. tuvimos un pequeño problema con... Otra vez. Otra vez no estábamos grabando bien. Pero ya, ahora sí. Y volvimos a empezar este episodio. Estamos grabando solo 3 Pero minutos. bueno, el Señor bendice Sí. la repetición. Sí, Y enos aquí otra vez. con el final del libro del Génesis. Ya. Llegamos en este episodio 16 por fin a cerrar con el Génesis. Estamos de fiesta, la neta, porque Estamos ya... de fiesta. Gracias por acompañarnos durante 16 episodios en el libro de Génesis. El siguiente pasamos al libro del Éxodo. Sí, ¿no? con el buen Moisés. Con buen Moisés, ¿no? Pero Sí. concluimos con un personaje que es muy importante para el paso al siguiente libro, que es el Éxodo, que es José. Ujú, José el soñador, exacto. no José el esposo de María. No, esto es 60 episodios más Todavía adelante. faltan otros 40 episodios. Para ahí este. van, sí. Ahí vamos. No, pero este José es importante porque es el hijo de Jacob. Yes. Hablamos de Jacob en el episodio anterior. Jacob tuvo 12 hijos, le cambiaron el nombre a Israel. Ujú, Y José es el hijo más chiquito sí. de estos 12. Sí, es como parte del plan de Dios, porque con lo que vamos a ver ahorita en este episodio, algo bruto que pasa. Sus hermanos lo quieren matar. Inclusive a través de esto, Dios también logra meterlo en su plan. Y eso será todo lo que pasa en Egipto, ¿no? Entonces Sí. es importante entender lo que pasa aquí para tener ese eslabón en este plan providencial, ¿no? de Dios. Sí, nos va ayudando para ir entendiendo en nuestras propias vidas precisamente este modo de actuar de Dios que siempre es misterioso, ¿no? Él lleva adelante su plan de salvación siempre por medio de personas débiles, como somos tú y yo, ¿no? Yes. Y menos mal. Gracias a Dios. Si casi. no, no habría. No habría plan, pues. No habría plan. Sí. Dios es más grande que nuestras limitaciones siempre. Y tantas veces es por medio de ellas que hace milagros, ¿no? Sí. Como vamos a ver en esta historia, que Ujú. Dios actúa en la vida de José, sirviéndose incluso del pecado de sus hermanos, para continuar este plan de salvación. Va a ser muy importante porque gracias a toda esta historia es que logran entrar en Egipto y después Egipto va a ser un lugar importante del que tendrán que ser liberados nuevamente. Clave, sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con el buen Giuseppe. Giuseppe. Vamos a la lectura. Yes. Vamos a leer del libro de Génesis capítulo 37. Vamos a leer algunas partes del 37, del 39 y del 41. Ujú. Yo recomiendo que lean completos los capítulos del 37 al 41, ¿no? Bueno, vamos al texto. Vamos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sus hermanos, viendo que su padre lo amaba más a él que a ellos, lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Dijeron el uno al otro: Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano
y encubramos su muerte. Mejor vendámoslo a los ismaelitas. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los mercaderes, sacaron a José de la cisterna y la vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Pero Dios estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amigo el egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. Le hizo mayordomo de su casa, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. El faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Amén. Amen, my brother. Hubo ahí un corte medio inesperado en la historia, pero Sí. para que sepan, digo, espero la lean ¿Cómo completa, ¿no? llegó a Pero ser el dueño de todo? obviamente después de que sus hermanos lo venden, se lo llevan a Egipto, Ya. pasa tiempo, él está en una cárcel, él vuelve a revelar algunos de sueños del faraón, Ujú. el faraón le gusta Yes. el modo en que le explica los sueños y lo contrata para ser su mano derecha. Al parecer sigue interpretando, por ejemplo, interpreta que va a haber una sequía muy grande Yes. en Egipto y que por tanto deben guardar comida porque se viene Una sequía grande, sí. Una sequía grande. De 7 años, sí. y entonces el faraón le hace caso y efectivamente esto es lo que hace que Egipto sea un reino tan importante a la época, gracias a que conservaron bienes, porque los demás reinos No sabían o a que la venía redonda así. no sabían esto, Ujú. y de hecho venían después a pedirle Ujú. y el faraón logró vender caro, Yes. y eso va a ser después que se reencuentren, ¿no? Todos. Los hermanos con José. Pero bueno, el punto es que del hoyo pasó a ser la mano derecha Sí. del faraón, ¿no? De la gloria. 3 puntos de reflexión que nos pueden ayudar a meditar sobre esta historia, ¿no? De esta historia de la providencia. El primero, vamos a reflexionar en qué significa lo amaba más que a sus otros hermanos, ¿no? Este amor de predilección que nos cuesta tanto a veces entender. Después vamos a ver en el segundo punto el hecho de que sus hermanos lo aventaron a la fosa. Yes. Y en el tercero vamos a ver cómo Dios siempre saca un bien de un mal, ¿no? Vamos allá. Let's do it. Entonces leímos al inicio, ¿no? Que a José lo amaba más que a sus otros hermanos. No existe un amor igual, existe solo un amor individual, ¿no? El Ujú. tema de la predilección de Dios es un tema muy difícil de entender y que está presente en muchas partes de la Biblia, ¿no? Sí. Hemos visto ya, de hecho, cómo Dios escoge a unos, ¿no? Y a otros no. Y otros no. Llama a unos y a otros no, ¿no? Ya. Está claro, o sea, no está muy claro por qué escoja a unos, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que esta predilección de Dios no está sujeta a ningún tipo de regla humana. Right. Es decir, no sigue la lógica humana, porque según la tradición judía, como habíamos visto, es el primogénito el que le corresponde recibir la herencia, ¿no? Ujú. Pero aquí vemos que Dios rompe esta realidad, ¿no? Bueno, en el episodio anterior la rompió Jacob por medio de la trampa. Yes. Y Dios, de alguna manera, se Lo bendice. bendice Sí, bendice apruebe, la, sí. la trampilla, ¿no? Sí. Ahora no vemos ninguna trampa, pero simplemente vemos algo que se sale de la lógica judía. Sí, no es que hay como una lista o un criterio. Dice, bueno, sí, Le cumples. tocaba al primero, Sí, ya. ¿no? Pero Dios no sigue lógicas humanas, ni en esta historia ni en ninguna, ¿no? José no era el primogénito. De hecho, era el último, el más pequeño, el que menos derechos tenía, el más insignificante. O sea, si alguien tenía que haber recibido los dones y los talentos y las bendiciones de Dios, eran 11 antes que él, Sí, ¿no? sí. Este era el 12º. O sea, le quedaba casi nada al final de todo esto. Sí, porque en teoría tendrían que haber ido por orden, ¿no? Solo su cuarto y ya. Y Dios voltea, ¿no? Te doy la casa en vez del cuarto. Ya. Le da la vuelta a la tortilla y dice, no, mi amor de predilección Right. será por el más pequeño, el más insignificante, Sí. y a este le voy a dar El más talento, ¿no? menospreciado, sí, exacto. Que nos hace un poquito de eco ya a las bienaventuranzas, ¿no? Benditos los pobres, benditos los que sufren, benditos los últimos, sencillos, sí, los sí, últimos. los perses, sí. Vamos a ver esta misma dinámica
con David, por ejemplo, Sí. y con otros varios, ¿no? Pero bueno, el punto es que escoge al pequeño, ¿no? Y también es claro que este pequeño, por algún modo, por algún motivo, pues dice el texto que es más amado, ¿no? Muchas veces queremos entender la realidad del amor desde la justicia humana, ¿no? Ujú. Desde el todos son iguales, ¿no? En México está esta frase, John, famosa, a ti que te gustan las frases mexicanas, Sí, que la decía mi santa madre, ¿no? Y muchas otras, ¿no? sí, Es sí, sí. esta frase que dice, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Sí. O sea, como que esta idea de que todos tienen que ser exactamente iguales Ya, y no es verdad. sí. No es verdad. Quien sea que sea un papá o una mamá sabrá que esto no es cierto, ¿no? Que el cariño es siempre distinto para cada uno. Tú tienes un arsenal de hermanas. Yo todavía no me termino de aprender los nombres de todas. De hecho, estaba pensando Son 2000 y siempre te pregunto, ¿cómo está la de Boston? Y resulta que esa es la que está en España. Y luego, ¿cómo está la de España? Y esa está en California. Está en California. No me las Teresa. aprendo yo. No, a punto que cuando dijiste también o todos coludos o coludos o todos, no crudos, o todos coludos o todos rabones, siempre cuando éramos chiquitos, ¿no? Como que ¿a quién amas más o quién más amas, ¿no? ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el favorito, no? De la familia, ¿no? Y mi mamá siempre... Teresa. No, como siempre respondía, ¿no? Para no tampoco causar conflicto entre todos, ¿no? Que los amo todos, no iguales, pero... Pero no es verdad. No, es verdad. En ese sentido que también los amo todos distintos, ¿no? Porque también si todos iguales es como igual, es decir, nada, ¿no? No los amo, pero como cada uno tiene sus particularidades y características, por eso también los amas distintamente y de manera diferente, ¿no? Sí, algo que siempre va a ser muy difícil de entender para mis hermanas, por ejemplo, es que yo soy el favorito, ¿no? Digo, también. Y que espero que estén escuchando este episodio y logren sanar el hecho de que... Te van a matar, bro. de que soy el predilecto por ser el más pequeño, ¿no? Soy el más chiquito. Y pues ser el único... De entre los tres. El único varón también. El pequeñuelo. El pequeñuelo. Y no soy el primogénito, soy el segundo. No, pero solo volviste el favorito después de entrar al seminario porque Es verdad. antes era un desastre y... Bueno, pero Jacob se hizo el favorito después de la cadera rota. That's true, my brother. A lo mejor yo también tengo, de hecho la tengo rota también. Tengo Sí. unas riumas en la espalda desde hace como 3 meses que no me Madre dejan. de Dios. Pero bueno, el punto es... Perdón, hermanas de Juan Gustavo que están escuchando esto ahorita. No, es bueno que lo sepan de una buena vez. Y no hagan lo que hicieron los hermanos de José, Que tiran no me vayan a aventar al al pozo. Que ahora resulta que te avientan al pozo tus hermanos por la verdad. Exacto. No, a ver, entonces el punto es... No se puede amar a todos de la misma manera. Yes. Pero esto no significa que no se ama a todos con la misma intensidad. Ujú. No, es distinto. Porque a todos los hijos, o sea, los papás van a dar su vida Sí. para cada quien. Y las manifestaciones del amor son distintas según cada uno. Exacto. ¿No? O sea, hay veces que uno necesita más atención que el otro. Y Ujú. confías más en uno que en otro, en fin. Exacto, sí. El amor no es igual, ¿no? Ujú. Pero, y aquí es donde está el problema eterno entre los hermanos, ¿no? Ujú. Esa raíz de la envidia entre ellos, o sea, que experimentan ellos, ¿no? ¿Y cuál es la raíz de esta lucha, de esta envidia? Pues en el fondo puede haber una cierta falta de autoestima personal. Right. Cuando tú te quejas porque a alguien lo quieren más que a ti, quizá en el fondo conviene preguntarte cómo te ves a ti mismo, ¿no? Mm. ¿Por qué fue tan difícil para los hermanos de José aceptar esta, entre paréntesis, predilección, ¿no? ¿Por qué les costó tanto? Quizás el amor manifestado a José les había hecho dudar de su propio valor, ¿no? Como hijos. Right. El que pasa su vida enojado por los talentos de su hermano y busca aventarlo en un pozo es porque aún no ha descubierto sus propios talentos. ¿Y qué crees? Esto no es culpa del padre. Es más fácil culpar al padre que asumir el riesgo de ser hijo, ¿no? Y de entender tu propia identidad y tu valor y tus dones y tus talentos. Sí. ¿no? Esa aparente tranquilidad que van a experimentar al Sí. aventarlo al pozo, porque es aparente y temporal, ¿no? Es la experiencia de destruir los talentos de los demás para sentirme más valioso. Es poderoso lo que dices ahorita y me hace pensar en dos cosas, obviamente en esa dinámica entre Caín y Abel, ¿no? Porque el texto también dice que no de una vez lo aventaron al pozo como de repente, sino No, dice... lo planearon los hijos de cuando Noé. pero los vieron cuando lo vieron de lejos, ¿no? Como que lo vieron venir
y conspiraron, ¿no? Toda esa conspiración que ocurre en el corazón es, obviamente, y acaba en echarle al pozo a su pobre hermanito José. Pues sí, empieza siempre en el corazón. Y también lo que dices de los talentos, ¿no? Y muchas veces también están apreciados fuera de casa también, ¿no? Porque, volviendo a Ismael, porque lo venden a los ismaelitas, ¿no? A gente que no pertenecían a la promesa, por así decir, porque la promesa pasó a través de Isaac, ¿no? Y Abraham estaba como, ¿por qué no sacrifico a Ismael? Otra ¿no? vez. Otra vez Ismael, ¿no? Porque es interesante que lo venden a los ismaelitas, a gente afuera de la promesa, afuera de la familia, afuera de casa, y sus talentos van a venir, por así decir, más apreciados. Algo que vas a decir más en el futuro, más adelante, pero es interesante como ven el valor del hijo afuera de casa. No, pero y qué interesante es que al quererlo mandar con los ismaelitas, en el fondo, por esta idea que dices de que no pasó por él la bendición, es quererse asegurar que sus talentos no tengan ningún impacto. Exacto, sí. Ni ningún valor. Por eso, por eso es con los ismaelitas, con lo que quieren vender, ¿no? Sí. Con los que, por muchos talentos que tenga, no serán bien recibidos o no tendrán ningún impacto en la gente. Exacto, sí. Wow, esto, hijo, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Mucho, mucho. Y luego hay una frase aquí para el punto 2 que a mí, rezándola, puede pasar muy desapercibida, Right. ¿no? Y de hecho, yo creo que si buscan meditaciones de esta, ni siquiera sé si alguien ha reflexionado, porque es una frase pequeña, pero que a mí me partió el corazón y me hizo reflexionar demasiado, ¿no? Dice en el texto que acabamos de leer, dice que después de que lo aventaron al pozo, dice, se sentaron a partir el pan, ¿no? Así, tranquilamente, ¿no? Acabas de echar a tu hermano en el pozo, donde querías matarlo, pero después querías venderlo, pero después te pones a comer a todo dar. Con su vinito, queso, comiendo rico miel, con los otros 11 hermanos, ¿no? Riéndose. Parece una locura pensar que estos así quitados de la pena avientan a su hermano al pozo y después comparten el pan en medio de un acto terrible y con una conciencia manchada. No pasa nada, vamos a comer. Estuvo bueno. Mira, ya lo echamos al pozo, ahora vamos a comer entre nosotros. Sí. Hay que pasarla bien, ¿no? Sí, ya no lo vemos, que también no lo vemos, está fuera de vista, listos. Y dices... Problemas resueltos. Sí, ya está resuelto y let's move on, ¿no? Vamos a seguir adelante. ¿Y qué es lo que sigue? Comer juntos, ¿no? Claro. Y tú dices, oye, esto está muy exagerado. Yo nunca haría una cosa así. No, jamás. No, yo nunca tiraría a mi hermano en el pozo y me sentaría... Pero lanzo la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reunirnos en torno a la mesa dominical, la misa del domingo? No solo la misa del domingo, también la misa de la comida familiar el domingo. Y también la misa de la comida familiar el domingo. Sí. Sentarnos en torno a la mesa y quizás venimos de haber tirado a nuestro hermano en la fosa, en el pozo, antes de llegar ahí. Tercero. Creo que aquí no hay nada que comentar. Ahí está. Tercer punto. Dios saca siempre un bien de un mal, ¿no? Otra vez este misterio increíble de Dios, ¿no? Leímos cómo José halló gracia a los ojos del faraón, ¿no? Después de esta historia trágica, José nunca pierde de vista la conciencia de ser un hijo amado. De hecho, él nunca reniega de esto. No. Fue precisamente por vivir sus talentos lo que lo llevó al pozo, ¿no? Dicen los hermanos, mira, ahí va el soñador. O sea, sus talentos fueron los que lo llevaron ahí, ¿no? Entonces, pero él no duda de sus dones. No. Lo más lógico para José hubiera sido renunciar a sus talentos, porque después de todo, rendirse. Esos talentos fueron los que lo llevaron a esa fosa. Yes. Y por tanto, Egipto, ¿no? Esto también es para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces renuncias a talentos que tienes porque han incomodado a otros? Y que es más fácil ya callarte. Y mejor dices, mejor ya no digo nada, ¿no? Sí, ya. Si así me fue, acabé en Egipto, ¿no? Pero José sabía que los talentos no eran solo para él, sino que eran para servir a los demás. Sus sueños no eran para su gloria personal. Era para servir a la gente, ¿no? Y con valentía los vuelve a poner al servicio de los demás. Esta vez los pone al servicio del faraón. Y misteriosamente es lo que lo lleva a crecer nuevamente, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestros talentos, como decías tú, son mejores recibidos fuera de nuestra propia casa? Hasta Jesús dice más adelante que ninguno es profeta en su propia tierra, ¿no? Exacto, sí.
todos los talentos de José que sus hermanos en su casa no supieron valorar, los valora un faraón de otra religión, Sí, exacto. de otra tierra, Otra de tradición. otras costumbres, Sí, 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 de sí. otra realidad, Ya. porque sus hermanos no supieron valorarlo. Mm. Qué Yes, fuerte my brother. Sí, esto es buenísimo. Yes, my brother. Yes, my brother. Pero así pasa, ¿no? Muchas Sí. veces. Ya. Pero, aunque sus talentos fueron un gran instrumento, realmente fue su humildad la condición para que estos pudieran llegar a brillar. Exacto, sí. O sea, Clave la esto, sí. humildad es clave en los talentos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que al final logró que José llegara donde llegó y fuera después un instrumento realmente de salvación, porque lo va a ser? No fueron tanto su interpretación de sueños. No. Fue su humildad para Sí, saber o cuándo ni y cómo siquiera usarlos, ¿no? sus talentos administrativos, nada de esto. O sea, voy al paso de, ok, no entiendo el plan de Dios, ¿por qué acabé en Egipto o en la fosa o no en las gracias de mis hermanos? Y es muy bonito también como como Jacob, su padre, se reconcilió con Esaú. También él va a reconciliarse muy bonito, o sea, de una manera muy bonita, con sus 11 hermanos, que tenía todo el poder de Egipto para matar a sus hermanos. Él dice, no, mis hermanos, ¿cómo está mi padre? ¿Cómo está la familia? O sea, realmente él, en su corazón, como en sus corazones, sus hermanos lo habían matado, en su corazón había ya perdonado a sus hermanos, y de ahí, por así, brota la unión familiar de nuevo. Siempre empieza todo en el corazón. Que, en este punto, una lección también que creo que es de oro para nosotros. A mí me sorprende mucho cómo José, durante todo su tiempo en la cárcel, en el pozo, de camino a Egipto, él nunca habla mal de sus hermanos. No. Él nunca le dice a todos los demás que está por ahí porque sus hermanos lo vendieron, porque sus hermanos lo traicionaron. Él no critica a su familia, no critica sus raíces, sabe perdonarlas desde el inicio, ¿no? Sí, la famosa tarjeta de víctima, ¿no? Sí, él no juega la carta de víctima, es muy fácil, es ¿no? muy fácil, sí. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia, no? Es que mi congregación, es que mi superior, es que mi movimiento, es que... Y puede ser que a veces te hayan tirado al pozo Sí. realmente por tus talentos o por tus dones, ¿no? Pero aquí, ¿cuánto tenemos que aprender de José? Que supo callar y perdonar. En la historia el drama es increíble cuando se reúne con sus hermanos. Él ya está en la cima. Sí. Como tú dices, pudiera haber aplastado a los 11, a cada uno. A cada uno. Hacerlos sufrir, hacerlos que le besaran los pies. Humillarlos. Como ponerlos en un pozo. Otra vez. ¿No? Mira ahora. Y hay una línea que dice José, porque ellos no sabían que era José, no lo habían reconocido. Entonces dice que José se salía un cuarto aparte a llorar en silencio. Y después volvía. Ya. ¿No? O sea, ¿cuántas veces perdonar nos va a costar? Sí. Perdonar nos va a arrancar lágrimas de desesperación y tal. Sí. Pero José supo derramar esas lágrimas en privado con su Dios. Yes. Y después volver con sus hermanos y decir, los perdono, ¿no? Exacto. Y cuántas veces también en el pozo, en sus momentos de soledad, Jacob habrá narrado esa historia de lucha con Dios en la noche, y Jacob habrá dicho, José habrá dicho, ahora estoy en un momento de soledad también con Dios, y esa lucha que también me toca hacer como hijo y para ser padre, como mi padre Jacob o Israel. Sí, y por último vemos este gesto, ¿no? Que dice que el faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José, ¿no? Esa restitución de su dignidad de hijo, ¿no? Que él nunca la perdió, pero que ahora viene también confirmada de algún modo con gesto externo, ¿no? Un recuerdo, obviamente, también a esa parábola del hijo pródigo que vendrá más adelante, ¿no? Ese anillo, esas ropas nuevas que simbolizan la restitución de la dignidad de hijo. Es interesante que lo que su familia debía darle viene dado por extranjeros. Esto es también profundamente sanador para tantas historias de rupturas familiares, ¿no? A veces venimos sanados por otras realidades Yes. que nos afirman, ¿no? Cuando tenemos realidades propias, rupturas familiares, ¿no? Yeah. Es Jacob que reintegra todo su pasado a la luz, como hemos dicho, de alguien que no era su padre, que no eran sus hermanos, ¿no? Pero que le dan eso. Y bueno, pues ya para concluir, ¿no? Podemos ver aquí cómo Dios logra hacer maravillas, incluso a pesar de nosotros. San Pablo tiene esa frase lapidaria en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que dice, donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Yes, my brother. Vemos aquí cómo el pecado de los hermanos de José lo lleva a Egipto, pero la gracia de Dios lo lleva a ser consejero del faraón, y esto hará posible también la salvación de sus hermanos. Es clara y aquí es clarísima, ¿no? La prefiguración con Cristo. Víctima, José también es una figura de Cristo que veremos en plenitud, ¿no? Ya. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. ¿Y cuántos hermanos tenía José? 12. ¿No? ¿Quién entrega a José? Su hermano. Su hermano. ¿Quién Su hermano. entrega a Jesús? Su apóstol, su hermano. Judas, ¿no? Sí, Judas. Es increíble también. ¿Por cuánto lo entrega? 30 monedas de plata. ¿Y por cuánto entrega Judas a Jesús? ¿no? 30 monedas de plata. ¿no? Lo mismo. Aquí tenemos Jo. toda una prefiguración de esa historia que se repite, ¿no? Ujú. A cambio de unas monedas, ¿no? Yes. Pero bueno, de la condena de sus hermanos, Dios nos ha alcanzado la redención para todos, ¿no? Así como también de la condena que hicimos nosotros de Jesús, Jesús nos alcanza la redención. Sí. Perdón. Mucho que meditar. Y eso también pone ya la cena para Éxodo. Con eso concluimos al gran libro de Génesis. Hasta No allí. hablamos de todo, pero seguramente si ustedes quieren ver más, siempre está ahí. Y vamos a concluir ya con a prayer from my brother Gustavo. Let us pray. Señor, te doy gracias por el don de ser un hijo, una hija. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas. Te pido para que hagas florecer los talentos, Señor, que yo me enorgullezca de los talentos de mi hermano. Que no sea un motivo de ira para mí, que no sea un motivo de separación, un motivo de envidia, pero que logre realmente en lo profundo de mi corazón gozarme de los dones y de los talentos de mis hermanos y de mis hermanas, y que logre también contribuir con los míos. Señor, que no reniegue de mi pasado, de mi historia, de mi familia, que la sepa integrar, que sepa perdonar, que sepa caminar hacia adelante y que sepa ofrecerme como José por amor a los demás. Amen. Amen, my brother. Muchas gracias por caminar con nosotros en Génesis. Y nos vemos en Éxodo. Next time. Hasta la próxima. Chao, Dios chao. los bendiga. God bless. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.